a ver cómo se van dando las cosas y en el futuro ya, ya le voy vas progresando, voy modificando. agregándole más cosillas, ¿no? Haciéndolo más pro. Ajá, sí. Me gusta. Sí, porque venden ya hasta unas consolas, ¿no? ¿Ah, sí? Para podcast y eso. O sea, ya trae todo ahí, ¿verdad? Ya trae hasta Para las preguntas que le tienes que hacer al batillo, para ¿no? mejorarlo técnicamente. Ajá. Dale, pues vamos a De darle, hecho, güey. No, pues ya, tú de preguntas. hecho ya podríamos decir que ya empezamos. Ujú. Pues gracias, güey, por venir, por estar aquí. Un placer. Rogelio, sé que eres historiador, Sí. y quería saber, pero te invité para saber un poquito más de la historia de Tijuana, ¿no? Pero me gustaría saber como que en qué momento decidiste ser historiador. ¿Qué fue lo que te llamó? ¿Cómo estuvo ese show? Es algo que me han preguntado. Yo creo que a todos los que estudiamos algo nos preguntan cómo te nació esto. Sí, bueno. Y en mi caso es algo que sin saber que era historia, así como disciplina, como forma de conocimiento intelectual y sustentado en cánones científicos sobre el pasado, sobre las temporalidades. De niño me gustaba en la escuela mucho las materias de ciencias sociales y ciencias naturales. Sí, las demás no me importaban. Bueno, me gustaba español. Pero en ciencias sociales, ¿qué es lo que te acuerdas que veías? Veíamos en escuela pública, con los libros de texto gratuitos, ahora lo veo así, en ese momento para mí era algo muy fijo y establecido, algo llamado ciencias sociales, pero ahora lo veo ya departamentado. Había cuestiones de ética, de civismo, historia, un poco de antropología, sociología, ciencia política. Era una mezcolanza porque esos programas están en los estados nacionales, están encaminados a formar ciudadanos para el futuro. Entonces, dentro de esas etiquetas incorporan todo lo que está relacionado con el desarrollo social, encaminado hacia actitudes de progreso y de una visión histórica bastante moderna. Sí, que es con todo el sentido ideológico. Como que trataban de darle herramientas a los morros, a los niños. Formar ciudadanos. Para que en el futuro puedan desarrollarse. Y ciudadanos que respondan a los programas y estímulos y orientaciones de los estados nacionales. Y a mí me gustaba todo eso. Simón, sin tener todo ese conocimiento intelectual de ese chaval. Nada de eso no lo reflexionaba, me gustaba. Tengo buena memoria, creo. Entonces me lo enseñaron memorizando fechas, datos, nombres. A mí me gustaba también, yo decía que era geografía porque así le dicen en la secundaria. Me gustaba ver mapas. En ese momento había enciclopedias y tenía pocas, pero ahí yo me enteraba y leía. Te ponías a leer la enciclopedia. Entre más remoto, mejor. Eso era lo que me gustaba. Y viajaba con el dedo en los mapas. O sea, yo buscabas un mapa aquí. Y me sabía lo típico, las capitales. Y te ponías a investigar sobre el lugar. En las enciclopedias y en los libros que tenían. También mi papá era cartero, repartía cartas. Correspondencia, y le regalaban, no sé cómo, libros. Le regalaban libros y aparte a él le llegaba una revista que no sé si exista todavía, Selecciones del Reader's Digest. Sí. Que bueno, era todo un programa ideológico de Estados Unidos, pero ahí siempre había noticias, había información. La cuestión es que yo quería saber del mundo. Me asfixiaba estar en un solo lugar aquí con pocos y magros recursos. Y también me gustaba saber sobre México. ¿Y dónde vivías en esta época? Mis papás se movían, pero básicamente estábamos en Tijuana. Pero a veces se movían por temporadas a Oaxaca. ¿Se movía toda la familia? Todo. Mi papá, mi mamá y los hijos. Que yo era el mayor, entonces se movían mucho. Cada vacaciones salía él, nos trepaba en un carro y nos íbamos. Entonces, para mí la vida era el hogar y el domingo ir al parque. Y ya, entonces me asfixiaba. Yo sentía o al otro lado a comer ahí al McDonald's. Sí, porque no era. Ya es que ibas a los juegos. Eso era básicamente. Poco a la playa. Las vacaciones pues eran así. Entonces para mí
era una fantasía ver mapas y saber y viajar con explorar el dedo. acá, Simón. Todo cartográficamente. Ya después he leído mucho sobre todo lo simbólico que representa Simón. y la cuestión de poder y deseo implícitas en toda representación cartográfica. Ajá. Y en la secundaria también yo fui muy malo para las áreas tecnológicas y del área de física y matemáticas. Me gustaba la física, pero no Sí. había en secundaria. Ajá. Te lo daban como química, creo, ¿no? Ajá. O algo. Ciencias naturales. Y ahí me siguieron gustando mucho te ponían cuestionarios, unos cuestionarios larguísimos de historia. Ajá. Y yo era bueno para eso, para memorizar. Incluso a veces no hacía el cuestionario. Me memorizaba las preguntas porque eran tomadas del libro tal cual, Sí. y ya las recitaba. Ajá. Y me gustaba, sí me gustaba eso. En la prepa, ahí ya empecé a tener más inquietudes culturales, quizá me alejé un poco ya de las materias, incluida la historia, pero empecé a leer mucho de tópicos literarios. Para mí fue muy importante la revista Proceso, que digo era muy distinta a lo que fue después. En esa época, ¿cómo la veías? Yo crecí muy compenetrado de noticias sobre las guerras en Centroamérica y los periodos postdictadura en Sudamérica. Buena parte de las noticias que yo consumía eran de esos temas. Recuerdo un periódico, el Excelsior, que como era un periódico muy afín al gobierno, tenía muy buenas secciones de política internacional, que eran los temas donde podían explayarse los mexicanos, ¿no? Ahí eran muy críticos y los nutrían Reuters, AFP, un montón de agencias, AP internacionales, France Press, y ahí había muy buenos reportajes extensos pues la era previa al internet. Oye, yo creo que también estabas haciendo, pero como dijiste, de que de morro, además, de morro te gustaba buscar los lugares, ver dónde están, informarte sobre cada ciudad o país, y después estás leyendo esto y como que era, pues no es que sea un paso, güey, pero como que era como un rompecabezas, ¿no? Que en tu cabeza se está formando. Y conociendo, porque realmente no conocía mucho, pero la revista Proceso la llevaba mi papá llevaba, junto con los libros que le daban, llevaba de todo, ¿eh? Llevaba le regalaron, me acuerdo, lo que no dije, El Negro Durazo, algo así. Un libro sobre el Negro Durazo, otro sobre la tigresa, Irma Serrano. Y lo mismo llevó los traumas angloamericanos de Enver Hoxha, traumas angloamericanos de autoría de Enver Hoxha, el líder albanés, el Stalin albanés. Llevó Tiempo Nublado, los ensayos de Octavio Paz. Los veías, primero agarraba lo más fácil. Y los periódicos, revistas, selecciones, por ejemplo. En algún momento, como a los 11, 12, ya me animé a tomar, se me hacía primero algo muy abstracto y aburrido, el Proceso, por ejemplo. Pero como a los 11, 12 me animé a agarrarlo, lo ojeé, y el primer día que lo ojeé me encantó. ¿De veras? Y me gustaba sobre todo la columna Inventario de José Emilio Pacheco, que eran unas clases magistrales desde mi perspectiva en ese momento, de cultura y literatura mundial. Pero ahí cuando lo leías, porque no es tan común que un joven de 12 años lo lea, pero tú cuando lo leíste la primera vez dijiste, órale, ¿qué te sorprendió? ¿Que lo entendías o que lo comprendí? Que estaba entretenido, porque a mí se me hacía aburrido. O sea, yo lo veía, hasta como los 11, 12 yo lo veía y no lo tocaba. Veía la portada visualmente colorida. No te llamaba. No, y sí, o sea, cuando lo llegué a ojear, veía puras letras y algunas fotos. Aunque las selecciones eran puro texto también, o el contenido, me acuerdo también. Pues eso se me hacía más entretenido, me parecía más amable el formato. Sí, yo creo que el formato también, Simón. Pero cuando entré al Proceso, 11, 12 años, no paré. Y ahí me ilustré, así como mucha gente cuenta, se dedica a temas intelectuales, empiezan a describir o describen cómo ellos consumieron literatura desde
que aprendieron a leer Sí, no. y grandes textos. Ajá. No, yo no. Yo empecé con prensa, con revistas, Ajá. eh, libros de cuestiones superfluas. Así empecé. Ah, cómics, muchos cómics. Sí, bueno. Yo compraba estas que sacaba Editorial Era, creo. No, nunca estuve adicto. Leí muchas cosas de esas, por ejemplo, cosas como Tranzas, Hermelinda. Yo todo eso fue lo que leí. Ajá. Cultura popular. Sí, bueno. Y ya después empecé a comprar también revistas de rock, como a los 11, 12 años. Todo eso me iba nutriendo. Sí, bueno. Y, pero yo sí considero que la revista Proceso fue un pasaporte para entrar a temas ya más profundos. Y ahí fue cuando empecé a consumir ya literatura seria y en forma. Sí, bueno. Vargas Llosa, lo típico que empieza uno aquí en Latinoamérica, García Márquez. Y cuando estabas en eso, leyendo Proceso y empezando a leer ese tipo de literatura, como que tenías alguien con quien compartir esto. Mi hermano. ¿Con tu hermano? Mi hermano. Okay, no lo platicábamos porque cada quien, había un estante, recuerdo, siempre hubo en la casa algo parecido a un librero. Ajá. Y ahí estaban las cosas, los textos, y pues lo agarraba yo, lo agarraba él. Y después con el yo creo que ni mi mamá cosillas. lo leía, mi papá era el que lo leía. Y con él sabíamos que había lecturas comunes, pero porque eran las que estaban en casa, pero no había interacción ni diálogo. Mis amigos, nadie leía. Ajá. Nadie, todos eran o sea, en ese momento andaba uno bailando breakdance, oyendo la 91X, después patinando. Sí, nadie tenía dinero en esos años ahí en Otay, donde vivía ya para entonces. Sí, era un Fobiste, una colonia de empleados federales. Son los años de mayor crisis. Sí, las madres se fueron a trabajar a las fábricas, entonces no había dinero, no había nada. La secundaria era el terror. Yo estaba en la secundaria técnica 15. Sí, era cholos, golpes todos los días, no se llamaba bullying, pero era... ¿Te salían los libros para protegerte? No, era pues yo no era de pleitos, pero era muy hostil. Entonces, ¿qué te quedaba? Refugiarte. No, en la tele yo no tenía, ya había gente que tenía parabólica, pero nosotros teníamos que consumir toda esa la cosa. tele acaba de cambiarle. El canal 6, sí, esas cosas, ¿no? Y pues, ¿qué te quedaba? Pues viajar con la mente, a través de las lecturas. Sí, y me acabó de estimular para estudiar historia una serie que sacaron en Contenido, una revista que, digo, viéndolo a la distancia es malísimo, pero a mí me estimuló. Un señor muy loco, Armando o Arturo Ayala Anguiano, que era el que editaba Contenido, imprimió varias ediciones de una historia de México, desde los Olmecas o desde antes hasta creo que la última edición fue hasta Salinas de Gortari, de la que yo tuve conocimiento. Y era una interpretación muy sui generis, de derecha, pero eso la escribía muy amena. Y eso acabó cuando acabé de leerlo, en algún momento tenía yo 14, 15 años, eran entregas semanales, yo dije, yo quiero estudiar historia y hacer esto, ahí ya me quedaba claro, más o menos que había algo llamado historia como disciplina. Y dije, y quiero escribir algo así. Obviamente eso es viéndolo a la distancia y ya con la formación profesional, pues eso no se puede tomar con seriedad siquiera, pero fue un detonante para impulsarme a estudiar y entretenerme con la historia. Por eso no desdeño yo tan fácilmente el flujo y el impacto que puedan tener las lecturas por más superfluas en los niños, jóvenes. Sí, claro. Tal vez también como que alguien puede estar leyendo algo y considerarlo no a su nivel o lo que sea, o que no le nutre ciertas partes, pero a un niño a lo mejor o a otra persona le está nutriendo a otra parte que también puede ser súper importante, también como personal o para la sociedad, ¿no? Sí, para mí lo fue. Y en algún momento me tocó decidir a qué licenciatura entrar. Mi hermano había entrado un año antes a comunicación en Mexicali. Y le pregunté, le dije, oye, estoy entre
había estado leyendo justo en el proceso que había un déficit de profesores de educación física, que no se llamaba así todavía, se llamaban eso, había como 2 o 3 licenciaturas en el país, y se llamaba Administración del Tiempo Libre, algo más holístico. Simón, y yo estaba tentado a eso, pero ¿de también... educación física? Sí, sí. Ah, ok. Y de hecho aquí todavía no había, había en el CREA, una escuela privada, y pedí informes. Pero en algún momento dije, no, mejor me voy. Me gustaba la literatura, me gustaba escribir algún intento de poesía, de cuento, muy malos, pero bueno, ahí estaba haciendo mis pininos. En la prepa ya hay gente que escribe, y y que escribe bien, yo era malo. Sí. Pero no se lo mostraba a nadie. ¿Malo en qué sentido? ¿Qué es lo que consideraba malo? En estilo, en sintaxis, en ortografía. Lo veo a la distancia, porque claro, ya había gente que en la preparatoria traía bagaje literario, habían leído El Principito, Julio Verne, todo lo que te presume la gente. Simón. No, yo no. Pero ya tenía contacto con los textos políticos que estaban en casa. Estaba muy compenetrado con la guerra en Centroamérica, con el farabundo Martí, todo eso, de eso quería saber. Y ya me empezaba a interesar cuestiones de marxismo. A ver, pero cuando te interesaba saber eso, ¿por qué te interesaba saber? Porque era lo que tenía acceso en casa, circulaban, ahora lo veo a la distancia, a mi padre le regalaban textos, pero eran de esos textos muchos que la misma Unión Soviética o los partidos comunistas imprimían para regalar. Ah, ok, de acuerdo. Yo así lo veo ahora, porque llevaba muchos títulos. Entonces, ni los leía tampoco él, pero yo ahí los tomaba y los agarraba en el proceso era la Guerra Fría, ¿no? El final de la Guerra Fría, entonces para mí había una muy buena cobertura de esos temas y yo opté desde un principio por el lado de la izquierda. Me empezaron a interesar ya desde la prepa los temas de la guerrilla en México, que por entonces todavía era vedado, casi clandestino, no se sabía nada, pero ¿qué año era? En los 80, después del 80, yo salí de la secundaria en el 87, debe haber sido en ese periodo, entré a la licenciatura en el 93, debe haber sido en ese periodo, donde pues yo también estaba cambiando, ¿no? Estaba creciendo, estaba saliendo de la adolescencia, eran tiempos duros para mí, económicos, de familia, entonces pues yo creo que buscaba ahí dónde identificarme, cómo rebasar mi inmediatez. Y era del lado intelectual, ahí sí empecé a hallar muchas satisfacciones y también muchas inquietudes. Pero a la hora de decidir carrera, estaba entre educación física, que siempre me ha gustado, o filosofía. Después, pues humanidades la crearon en el 86, aquí en la UABC. Entre la oferta estaba historia, literatura, filosofía y comunicación. Yo estaba entre filosofía e historia en ese momento, sin saber bien qué era cada cosa. Y le pregunté a mi hermano, que ya tenía experiencia ahí en semestre en la universidad. Le dije, oye, pues ¿a dónde me voy? Y me dijo, no, vato, filosofía es muy teórico, vete a historia. Y le hice caso. También, si hubiera habido antropología, hubiera entrado, pero no había. Y estaba tentado a irme a la ENA, pero en ese momento no me sentía con ganas. Ingresé a historia, y ahí en algún momento eran 3 semestres de tronco común, todavía no entrabas a historia directamente. Era con comunicación, yo creo. Sí, juntos. Bueno, era un sistema ahí bastante raro y yo creo que hasta poco práctico. Dividían a los de comunicación. Burdo, yo creo. Dividían a los de comunicación. Y luego a los que le llamaban ellos de humanidades. Estaban filosofía, literatura e historia. Pero había uno que otro de comunicación. Entonces se supone que la gente es bien arrogante, se cantaban. Y había gente, todavía había bastante gente ya en sus 30, 40, estudiando humanidades como segunda carrera o porque habían podido acceder a la universidad hasta ese momento. Yo tenía 21 cuando ingresé. Había gente también de 18, pero eran los menos. ¿Y tú por qué entraste a los 21 y no a los 18? Porque yo tuve
desenvolvimiento académico en la preparatoria muy irregular. Muy irregular. No, estuve en 3 prepas, tardé 5 años en salir, Okay. Me mudé con mis padres. Sí, era mucho movimiento, sí. Simón. No quería acabar. Ya en algún Quería momento, seguir aprendiendo. Sí. Sí. En algún momento hasta dije, no estudio. Simón. Pero mi hermano entró a la universidad y dije, no, ¿cómo no? ¿A los 25 entró de lo que? No, él entró es un año menor. Él entró a los 18. Fíjate. Luego. Ahora. Porque a los 20, entonces cuando yo lo consulté, yo ya tenía 20. Él ya tenía 20, ya debe haber tenido ya 2 años de experiencia, o 1 y medio. Sí, y entré a historia, sí, y me gustó desde el primer momento. Todavía no era una escuela profesional, y estamos hablando del 93. Sí. La mayoría de los profesores no eran historiadores. Okay. Su idea de la historia era la misma que el editor de contenido. Era la idea distorsionada que tiene la mayor parte de la gente. Sí, de datos, fechas, una historia de bronce, épica, emancipadora, ligada al Estado Nacional. No era la historia que después conocí y en la que he profundizado. Y ahorita la sigues desarrollando. Bueno, sigues... Ajá. Pues me dedico a mi profesión, a la historia, la gozo, pues la sufro. Pero en ese momento, ya viendo en retrospectiva, pues no eran profesores pertinentes, es la verdad. Había excepciones, había alguno que otro historiador, y por lo regular esos que había nomás tenían licenciatura. Eran gente que o había estudiado ahí mismo y egresado ahí mismo, profesores que eran médicos, eran abogados, o gente que había venido a Tijuana y que no se había consagrado como historiador o no había emprendido una carrera de investigador en su lugar de origen. Sí, no. Entonces era una formación deficiente, la verdad. Pero bueno, uno como ser humano tiene la capacidad de remontar esas y otras adversidades. Y si te gusta, pues creo que está la base ahí dada. Y uno mismo tiene que empezar a formarse de manera autodidacta y constante y permanente. Y también yo creo que con la ayuda de los mismos profesores, ¿no? De alguna manera. Tal vez no te van a dar lo que tú quieres, pero algunos... Ya viéndolo en retrospectiva, ni un consejo eran malos en general, hay excepciones. Sí. Pero después conocí, avanzado el semestre, los semestres, sí conocí a investigadores y gente con que quienes ya, tenías un poquito que ya más te abría de el afín, horizonte. Simón. Pero los primeros semestres no, sinceramente. Había excepciones, Sí. Pero, bueno, es la etapa previa al internet. Entonces, lo que había era lo que estaba en las librerías, que hasta eso había más librerías en Tijuana. Sí. Los viajes a la Ciudad de México siguen siendo muy buenos. Me acuerdo que ya, avanzados otros semestres, empezamos a ir ya algunos a las bibliotecas de UCSD. Sí, claro. Pero ya mucho después. Simón. No era algo tampoco que se acostumbraban mucho los estudiantes de los primeros semestres. Después sí, porque ya después yo iba a buscar ahí microfilms y todas esas cosas, material. Pero sí supe que desde el primer momento yo quería ser investigador. Eso sí, las primeras semanas que tuve de contacto con la licenciatura en historia, dije, quiero ser historiador. En algún momento, por el tronco común, me entró la duda si me cambiaba a literatura. No lo hice, porque me gustaba, en ese momento me gustaba más escribir ficción, cuentos. Y a la fecha los escribo, pero ya de una manera como hobby. No soy bueno escribiendo cuentos, pero me gusta, ¿no? Sí. Y en algún momento pues se me abrió el mundo, el universo incluso, con los textos de historia con los que tuve lugar. En la biblioteca había puros textos heredados de los 80 y de los 70, marxistas. Entonces me empecé a adentrar en revistas viejas. Estaban los debates de los 70s y 80s sobre si América Latina había sido feudalismo o capitalismo, con la fundación a partir de las etapas de conquista. Aquí todavía te enseñaban como novedad cosas que ya habían pasado hace 20 años y las siguen enseñando, creo. Entonces todo eso, pues sí, había un rezago. Sí. Pero lo fuimos abatiendo conforme fuimos ligándonos, compenetrándonos en redes y con gente en otros puntos. A mí me empezó a interesar la metodología y la teoría.
Sí, era algo que no era muy atractivo, ahorita, pero desde el primer momento fue lo que me gustó. Ahorita, porque también he visto algunos comentarios tuyos ahí en Facebook que se me hacen pues muy interesantes, porque ya, como acabas de decir, ¿no? Como que antes la historia era vista como en la época de bronce o algo, como que se hablaba o se escribía con una, tal vez hasta con una certeza, y que tal vez ahora se escribe un poquito más desde el punto de vista de cada persona. O cómo es que ahora la historia, o por lo que has estudiado, que hasta has dado cuenta, ¿cómo hacen ahora los historiadores para presentar la historia? Bien, a partir de los 70, desde mediados de los 70, pero a partir de los 80, sí, hubo yo le llamo un tsunami, hubo un verdadero cambio de paradigmas, sí, en ciencias sociales y humanidades y en la epistemología en general. Es lo que hemos llamado de manera muy general posmodernismo. Y eso trajo consigo un auge de posiciones relativistas, desde perspectivas hermenéuticas, es decir, que ponen el énfasis más que en la explicación, en la interpretación. Okay. En este caso de los hechos, acontecimientos, sí, fuentes. Es decir, hay un margen de relatividad muy amplio y que estaba acompañado de perspectivas estructuralistas, es decir, que hacen tabla rasa de grandes grupos, de sociedades, de culturas, viéndolas o ubicándolas como sistema, donde tomado de la gramática, sí, donde cada elemento, cada signo está relacionado unos con otros y solo tiene sentido en ese contexto, en esa relación. Pero con el empuje del relativismo volvió a cobrar prioridad el sujeto, las subjetividades o las subjetivaciones y las perspectivas personales, los ángulos relativistas frente a cualquier proceso, acontecimiento, hecho. Eso trajo consigo que los historiadores asumieran con mayor ahínco, énfasis o mayor prudencia, sí, que estaban arrojando interpretaciones y no verdades. Sí, claro. O que que eran representaciones de las realidades situadas en el pasado o en los pasados, más que descripciones de los hechos o de los sucesos tal como acontecieron. Sí, claro. Reza el adagio rankiano del siglo XIX. No significa que todo el mundo haya abrazado ese tipo de posturas. Sigue habiendo hasta la fecha gente con posiciones naif, ingenuas, positivistas, en el sentido laxo, sí, decimonónicas. Eso lo sigue habiendo. ¿Qué significa eso, decimonónicas? Del siglo XIX. Ah, ok. Que siguen teniendo ese tipo de posturas y ellos creen que las verdades están contenidas en los documentos, en las fuentes. Todo esto también vino paralelo al empuje que empezaron a cobrar. Tiene que ver con la Guerra Fría, con el desmantelamiento de los totalitarismos o de otro tipo de totalitarismos, sí, más burdos quizá. El empuje que empezó a tener la memoria o las memorias, claro, que dan desde luego y por definición prioridad a las perspectivas personales y subjetivas, sí, claro, y que han desplazado a la historia en cuanto al registro, revisión y revisión de los sucesos, situaciones y acontecimientos en el pasado o en los pasados. Todo eso pues trajo mayores sesgos y preocupaciones relativistas. Entonces yo creo que si o de tipo relativista. Si eres un historiador, tú puedes también decidir qué tipo de investigación vas a hacer. Yo creo que puedes darle al público una idea de que sabes qué es. ¿Cómo haces para decirle al público esto está basado en hechos, o esto es mi interpretación, o aquí yo estoy hablando? Bueno, hay una base de... No es que con el relativismo, con el sesgo relativista, se niegue la existencia de hechos en el pasado, no. Sino sobre su interpretación, es donde hay discusiones. Sí, por ejemplo, hay una base que podríamos definir como, más que como realidad, como verdad histórica. Ok. Que sería, por ejemplo, algo burdo. ¿De Tijuana? Hubo algo de Tijuana. Hubo un casino Aguacaliente. Eso es algo que difícilmente alguien sensato podría negar. Operó de tal año a tal año. Ahí estaríamos ya dando bases y fundamentos muy concretos.
cómo operó, para qué operó, por qué fue su caso, cómo funcionó. Eso ya entraría en el campo de las interpretaciones, de las especulaciones. Y ahí es donde tendría que sustentarse cada afirmación en fuentes de diverso tipo. Documentales, escritas, no escritas, testimonios. La crítica de la fuente es el sustento de ese cotejo, de esa fundamentación documental que hacen los historiadores o las historiadoras. Entonces ahí es donde entraría la sanción y el consenso de los grupos epistémicamente pertinentes que pueden decir lo que tú estás señalando al respecto es falso, es verdadero, no fue así o no fue tan así, y empezar esa discusión, ese debate. Pero siempre hay una base, o a nivel global, algo tan común como el Holocausto. No hace falta quien lo niega, pero la gente con sensatez, con un horizonte y una perspectiva logocéntrica, racional, y asumiendo que hay distintos tipos de racionalidades, no nada más la científica, pues difícilmente va a negar un cúmulo de evidencia, de testimonios y de víctimas que esto arrojó. Y cuando alguien niega eso, ¿es por ingenuidad? ¿Es porque, o tú crees que sea una persona que en realidad no quiere creer, o está... Porque, ¿de dónde crees que la gente, tal vez yo puedo negar algo que pasó y todos... Puede haber desde ingenuidad, ignorancia, hasta motivaciones políticas e ideológicas muy claras. Y hasta uno mismo, ¿no? Yo creo que unas motivaciones así como que personales de que no me conviene mi persona o algo así, ¿no? Hay motivaciones prácticas también inmediatas de tipo político, social, cultural, ideológico, eso sí, pero también puede ser ingenuidad, ignorancia, desconocimiento, sin que asumamos como algo peyorativo la ignorancia. No, es el ignorar de puede ser que la gente o ciertas personas no estén enteradas cabalmente de ciertos acontecimientos, ciertos procesos, y eso los lleva a ser crédulos con cualquier interpretación. Por ejemplo, sucede que hay gente que te platica de acontecimientos fantásticos porque lo vio en el internet o lo leyó en un libro. Vio el título en una en página. YouTube, ¿no? También. Hay gente que me dice, es que en YouTube yo vi que, me decía un taxista, en YouTube yo vi que el cáncer se curaba con jugo de limón. Y entonces él de ahí decía que, y lo vio en el video supongo, que las farmacéuticas eran las que ocultaban que el cáncer se curaba de manera tan sencilla y no costosa. Y bueno, ahí a qué se lo puedes atribuir, a falta de conocimiento, de pertinencia, y claro, también hay un margen amplio de sagacidad que deben tener los sujetos. También. Sí, yo creo que también es una parte de estar agencia, ¿no? Yo creo que el limón es una parte, pero cuando te hablan de la avaricia, de tal vez de las farmacéuticas, eso también eso te llama mucho, pues eso es lógico. Porque hay un complot ahí, ¿no? Exactamente. Y es fácil creer eso, entonces... Claro, porque ahí partiríamos de que hay elementos falsos, pero también hay verdaderos. Sí, exactamente. Es decir, la avaricia, el mercantilismo de las farmacéuticas, pues es algo que es innegable, pero la otra parte es la que resulta hasta peligrosa, porque produce o puede llevar a producir muertes. Luego sube el limón y ¿cómo lo vamos a hacer? Como el aguacate. Es como el aguacate. Entonces, todo ese tipo de consideraciones pues están también implícitas en temas de historia, porque la historia es un bien común. La historia es algo, una forma de conocimiento intelectual con la que mantenemos vínculos entre presente, pasado y perspectivas de futuro. Entonces es algo que para las sociedades en la modernidad es necesario e insalvable incluso, como discurso, como prácticas. Y hasta ahorita tus investigaciones se han enfocado aquí, o sea, ya después
Estudiaste la licenciatura, después te pasaste a la maestría, sí, ¿no? No sé, ¿qué Sí, estudios hiciste hice después? posgrado, maestría y doctorado en historia Ok. también, y desde la licenciatura tenía interés por estudiar cuestiones identitarias, ¿En qué sentido? identidades, Ajá, grupos étnicos, ok, y me interesé por los colonos rusos en el Valle de Guadalupe, ajá, que a la fecha sigo estudiando. ajá. ¿Y qué me podrías Eh, decir de eso ya ajá, no que te vaya a correr, güey, pero sé que tienes que ir a bailar por los salsa? rusos, me gustó primero lo que ya le llama la atención a la mayoría, el exotismo. Ajá, Ay, rusos, como si ajá. fueran de otro planeta. Rusos en Baja Sí, o sea, California, y el elemento, la alteridad le llaman en antropología. Y ya cuando lo empecé a estudiar, para alteridad, ¿por qué se le llama alteridad? lo otro, Ah, lo otro, lo otro radical, de no, hecho. ok, ya, Así lo ok, concebimos discursivamente, ok, pero justo tiene que ver, y en otro momento lo platicamos, ya. con perspectivas o asunciones más presentes que hay de la historia ahora, cuando uno ve la historia la historia profunda, deep history, ya no en 100, en decenas o cientos de años, en miles de años, Simón, y te percibes o te permite percibir que esta cuestión de las identidades, de los egos ajá, nacionalistas, Simón, Simón, localistas, son eh, accesorias, superfluas, ajá, innecesarias, ajá, y estamos más vinculados entre los distintos grupos humanos de lo que estamos dispuestos a aceptar, y también dando lugar a la diversidad de orígenes Simón, en que los grupos humanos se han forjado y formado. ujú, Entonces, a la luz de esto, pues las identidades vienen siendo un juego de orgullos, ujú, de cuestiones fatuas, ujú. que pueden ser, que son necesarias, que tienen sentidos en la vida diaria, en la Sí, cotidianidad, contribuyen pero a son una peligrosas, necesidad, ¿no? Simón, riesgosas y manipulables. Simón, Entonces, desde ese sentido, pues me llamaba la atención la alteridad de los rusos, las cuestiones identitarias, ujú, me incliné hacia ese tipo de estudios, he ido eh, cambiando ujú, perspectivas, sigue siendo un tema de análisis, y también me empecé a interesar Simón. por la forma de pensar y concebir la historia Ok, en nuestras sí, sociedades, ujú, la historiografía, la forma de hacer, de comprender y de explicar también sí, cómo y por qué se hace la historia o las historias, por qué se hace, como que por, cómo se piensa, qué piensa una sociedad o la nuestra ajá, de la historia, para qué sirve, qué herramientas brinda, ujú, desde dónde la piensan, cómo Simón, la piensan, qué fines tienen, en qué se sustenta. ajá, Eso es algo que me interesa y en lo que he estado escribiendo paralelamente. Y otro tópico que me ha gustado y que está ligado con esta cuestión de identidades y de historiografía ajá, es sobre las formas en que se ha representado desde grupos intelectuales o de profesionistas Tijuana y la frontera norte. ujú, Por ejemplo, estoy revisando la forma en que lo han pensado algunos escritores, Tijuana, artistas, ajá, Tijuana y la frontera, ya, claro, ajá, porque no, originalmente lo había centrado en Tijuana, ujú, pero he desarrollado aversión y cierta fobia hacia los localismos ujú, exacerbados y ujú, hacia el tipo de miradas sustentadas nada más en lo micro. Me ujú, sí, interesa, y bueno, es una una parte, fuerza ok, que hay ahora en la historiografía, en la historia global. ajá, Lo que me interesan son las relaciones, los nodos, las conexiones. sí, Y claro, Tijuana forma parte del mundo, ujú, está conectado. sí, sí, Tijuana está, y Baja California está conectado al resto del mundo desde siempre. Así fue poblada, desde las primeras introducciones de grupos humanos hará 15.000, entre 15.000 y 10.000 años. ujú, Son conexiones, son migraciones, ujú, son circuitos. Circulan mercancías, ideas. Entonces, bajo esa perspectiva, la mirada que estoy o que trato de hacer o desde la que trato de auscultar las formas en que se representa Tijuana, pues ujú, cobran, yo creo, otros significados sí, claro, más globales, más diversos, más ujú, abiertos, o eso es lo que intento. Y siempre sin perder mi perspectiva ideológica,
que es desde las izquierdas. Sí, claro. Yo no tengo temor ni ganas de andarlo ocultando ni nada. Yo creo que eso también beneficia para cualquier lector o cualquier persona que platique contigo, el saber que tú honestamente vienes de esa línea, pues... Sí, porque hay un sesgo muy conservador en el momento de hacer historia, entre historiadores, y cuando no tienen ese sesgo, caen también en el panfleto. Sí. Es muy difícil encontrar el balance. Y cuando uno toca temas de historias locales o localistas, también la gente suele ser muy conservadora. Y surgen temas xenofóbicos, una serie de taras sociales y mentales que yo creo que hay que expurgar con conocimiento. Sí. Pues con diálogos, ¿no? Con platicando diálogos, y haciendo público ciertas ideas o ciertas maneras de pensar. Mismo hacer públicas ciertas... No me gusta llamarles debates ya, porque como que ahora los debates como que es saber quién sabe más y quién tiene más razón, ¿no? Y quién sabe más datos y todo eso. Pero tal vez diálogos, ¿no? Conversaciones con alguien con quien no estés de acuerdo y vamos a ver por qué no estamos de acuerdo y en qué punto estamos. Estaba de moda hace tiempo hablar de conversatorios. Ya yo nunca estuve. ¿Cuándo? ¿Dónde? Aquí en Latinoamérica. ¿De veras? Sí. Yo nunca, yo no sé si en otras ¿cómo? Conversatorios. No sé si en otras latitudes, pero en Latinoamérica eso viene de prácticas comunalistas y también de instituciones del Estado, instituciones académicas como las cubanas, que señalan que en lugar de, más que debatir, más que reproducir foros donde habla un grupo de sabios y escucha una masa o un público, una audiencia letargada o donde nada más van a aprender, se habla de un proceso de enseñanza-aprendizaje, de reciprocidad, y donde hay que conversar más que dictar. ¿Y eso en qué años? Pues ¿En qué años tuvo el auge y en qué años yo lo empecé a escuchar en los 90. Lo oí ya de plano en los 2000 y todavía se ha de usar. A lo mejor yo ya no he prestado atención. Yo organicé conversatorios y bueno, va más allá de lo académico. Sí, claro. Involucra foros de gente que está relacionada con la atención a problemas sociales, con la reflexión, el análisis de temas que tienen que ver con los grandes las grandes temas sociales que exigen soluciones rápidas e inmediatas. Sí, no es un tema en sí, es pues, todos los temas, ¿no? Entonces ahí se habla de conversatorios, o la migración, se habla de conversatorios. Y en lo académico también. Tiene un sesgo comunalista, pero en los últimos 2 años, a lo mejor también porque yo he estado un poco más reservado en otros temas, ya no lo he escuchado y visto tanto, pero me gustaba. El diálogo. Sí, claro. El diálogo, la historia es ante todo, o debe ser ante todo diálogo. Y eso sí lo sigo escuchando con fruición. Pues está bien. Bueno, te invité para que platicáramos de Tijuana, pero... Pues lo hacemos en otra ocasión. En otra ocasión ahorita. Estamos justo en tiempo. ¿Sí? Lo hacemos en otra ocasión, con gusto nos centramos directamente. Sí, saber la historia de alguna parte de Tijuana. Sí, pues te puedo dar la perspectiva que asumo así en general, global. O de los rusos también. También, sí. Algo que te interese también a ti, Pues son los 2 temas que estoy trabajando. ¿Sí? Como estudios de caso. Es decir, más allá de abstracciones. ¿Y das clases también? Sí. Ahorita estoy de sabático. Me has dicho, sí. Pero suelo dar clases en la maestría y doctorado en historia de la UABC. Y sobre temas de teoría de la historia o enfoques contemporáneos de la historia, metodologías, algún taller de investigación. Y hace ya un tiempo que no doy clases temáticas tan centradas en estudios de caso, como en algún momento llegué a dar historia de las migraciones en el siglo XX en México,
Historia y Cultura de México. Esas materias ya tienen mucho tiempo. A lo mejor el siguiente semestre que ya empieza otra vez. Reintegra. Dale, pues, ya le dejamos ahí para Hecho, Tecuy, pues, pues un gusto. a moverte. Estamos así porque Sí, afuera sí, ya hace por el frío. frío está. Dale, Tú porque pues. vienes de Suiza andas Ando acá. veraniego, Sí, pero... un poco. Dale, pues, Hecho, gracias. gracias, Tecuy. Thanks. Ok.